Después de la muerte de Josué, el líder que había guiado a los israelitas en la conquista de Canaán, Israel se encontraba en una situación compleja. La tierra prometida había sido dividida entre las 12 tribus, y aunque se habían establecido en su territorio, las amenazas y tensiones con los pueblos vecinos eran constantes. Sin un líder fuerte que los uniera y guiara en obediencia a Dios, los israelitas comenzaron a desviarse, cayendo repetidamente en la idolatría. Adoraban a dioses paganos como Baal y Astarté, lo cual estaba prohibido por la ley de Moisés. Este período, conocido como el tiempo de los jueces, abarca alrededor de 300 años y está marcado por un ciclo constante de desobediencia, opresión, arrepentimiento y liberación. Cada vez que el pueblo de Israel abandonaba a Dios y seguía a otros dioses, Dios permitía que cayeran bajo el dominio de naciones enemigas. Sin embargo, cuando el pueblo clamaba por ayuda y se arrepentía, Dios levantaba jueces para liberarlos. Estos jueces no eran solo líderes militares, sino también guías espirituales y políticos que ayudaban a restaurar la justicia y el orden. En este contexto aparece Débora, una de las pocas mujeres mencionadas en la Biblia que desempeñó un papel de liderazgo prominente. Durante 20 años, Israel sufrió bajo el yugo del rey cananeo Jabín y su poderoso comandante Sísara, quien tenía un ejército temible con 900 carros de hierro. Esta tecnología de guerra era impresionante para la época y hacía casi imposible que los israelitas, armados de manera más simple, pudieran rebelarse con éxito. El temor y la opresión habían sumido al pueblo en un estado de desesperación y falta de esperanza. Las aldeas estaban deshabitadas y los caminos principales estaban desiertos por el miedo a los invasores. Era un tiempo oscuro para Israel, marcado por el caos y la inseguridad. Sin embargo, en medio de esta situación, Dios no había abandonado a su pueblo. Su plan de redención estaba en marcha y Él preparó a una líder especial para traer esperanza y liberación a Israel. Esta introducción prepara el escenario para entender la gran intervención divina que estaba por venir. Débora, con su valentía y sabiduría, sería el instrumento de Dios para guiar a Israel a la victoria, junto con Barak, un valiente guerrero que necesitaba ser inspirado y motivado para cumplir su misión. La historia de Débora y Barak no es solo una narración de guerra y estrategia, sino también una lección sobre el liderazgo, la fe y el poder de la obediencia a Dios. Antes de seguir, suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias bíblicas llenas de enseñanzas y reflexiones. Acompáñanos en este viaje de fe y descubrimiento. En una época marcada por el caos y la falta de liderazgo en Israel, surge una figura inesperada y poderosa, Débora. Su historia es única porque no solo fue una profetisa, sino también una jueza y líder militar. En una sociedad donde los roles de liderazgo eran dominados por los hombres, Débora destacó por su sabiduría, valentía y profunda relación con Dios. Su nombre significa abeja, un símbolo de diligencia y fuerza, cualidades que reflejó a lo largo de su vida y liderazgo. Débora es descrita en Jueces 4:4-5 como una profetisa y jueza que tenía su sede bajo una palmera entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. La Biblia relata que los israelitas acudían a ella para resolver disputas y recibir dirección divina. La imagen de Débora sentada bajo una palmera simboliza estabilidad, justicia y un liderazgo centrado en Dios. En medio de la crisis nacional, ella se convirtió en un faro de esperanza y orden. Además de su papel como jueza, Débora tenía el don de la profecía. Esto significa que Dios hablaba a través de ella para guiar al pueblo. Su autoridad no provenía de una posición heredada o militar, sino de su fidelidad a Dios y su capacidad para escuchar y transmitir su mensaje.
Era una líder espiritual que comprendía los problemas de su pueblo y buscaba soluciones inspiradas por Dios. La historia de Débora desafía las expectativas culturales de su tiempo. En una sociedad patriarcal, su liderazgo demuestra que Dios elige a sus siervos sin importar su género. Ella fue un ejemplo de que Dios puede usar a cualquier persona dispuesta a cumplir su propósito, sin importar los límites impuestos por la sociedad. Su valentía y sabiduría inspiraron a toda una generación de israelitas que habían perdido la esperanza. El contexto de su liderazgo era uno de gran sufrimiento. Durante 20 años, los israelitas habían sido oprimidos por el rey cananeo Jabín y su comandante Sísara, quien poseía un ejército con 900 carros de hierro. Esta tecnología avanzada hacía que los israelitas, con armas rudimentarias y sin carros, sintieran que la resistencia era inútil. Las aldeas estaban abandonadas y el miedo dominaba a la población. La presencia de Débora en este escenario simboliza la intervención divina para traer justicia y liberación. Su valentía se reflejó no solo en su disposición a guiar a Israel, sino también en su decisión de acompañar a Barak a la batalla. Ella entendía el peligro y las dificultades, pero confiaba plenamente en que Dios cumpliría su promesa de liberar al pueblo. Débora no solo dio instrucciones desde la distancia, estuvo presente en el frente, demostrando que un verdadero líder camina junto a su pueblo. La historia de Débora nos enseña que el liderazgo piadoso se basa en el servicio, la justicia y una fe inquebrantable. Ella fue una líder que no buscó su propia gloria, sino la voluntad y el honor de Dios. Su ejemplo sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos que Dios puede usar a cualquier persona que esté dispuesta a escuchar su voz y actuar con valentía. Mientras Israel sufría bajo la opresión de Jabín y su comandante Sísara, Dios le dio a Débora una misión específica: liberar a su pueblo de la tiranía cananea. Como profetisa, Débora recibió una clara instrucción divina y actuó de inmediato. Convocó a Barak, un valiente guerrero de la tribu de Neftalí, para darle una misión crucial. Este llamado está registrado en Jueces 4, 6, 7, donde Débora le dice a Barak: «El Señor, el Dios de Israel, te ordena: ve, reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Yo atraeré a Sísara, el jefe del ejército de Jabín, al río Sisón con sus carros y sus tropas, y lo entregaré en tus manos». La orden era clara y directa, pero no estaba exenta de riesgos. Sísara y su ejército de 900 carros de hierro representaban una fuerza formidable. En aquella época, los carros de hierro eran una tecnología avanzada y aterradora, difícil de derrotar en combate directo. Barak debía reunir un ejército de hombres que, aunque valientes, carecían de armamento sofisticado. Esta misión requería una fe inquebrantable en la promesa de Dios y una gran dosis de valentía. El monte Tabor, donde Débora instruyó a Barak para reunir a sus tropas, era una ubicación estratégica. Se trataba de una montaña prominente con una cima plana que ofrecía una vista clara de los alrededores. Desde allí podrían observar los movimientos del ejército enemigo y preparar su ofensiva. Además, este terreno difícil haría menos efectivos los carros de guerra de Sísara. Dios, a través de Débora, había trazado una estrategia perfecta. Sin embargo, a pesar de recibir esta clara instrucción y promesa de victoria, Barak mostró cierta duda o falta de confianza plena. Le respondió a Débora: «Si tú vas conmigo, iré, pero si no vas conmigo, no iré». Jueces 4:8. Esta petición revela una mezcla de respeto por la autoridad espiritual de Débora y temor por la magnitud del desafío. Barak reconocía que la presencia de Débora simbolizaba la presencia y guía de Dios mismo. Débora aceptó acompañar a Barak, pero le advirtió que debido a su falta de confianza total,
La gloria de la victoria sería dada a una mujer. De acuerdo, iré contigo. Pero por el camino que has tomado, la gloria no será tuya, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Jueces 4:9. Esta declaración no era un castigo, sino una consecuencia natural de la fe titubeante de Barak. Dios seguía comprometido a liberar a Israel, pero lo haría de una manera que desafiaría las expectativas. Este momento crucial en la historia subraya dos lecciones importantes: la importancia de confiar plenamente en Dios y la manera en que Dios puede usar tanto a hombres como a mujeres para cumplir su propósito. Débora, al aceptar el desafío y acompañar a Barak, demostró una fe sólida y una disposición para actuar sin temor. Su liderazgo inspiró a Barak y al pueblo de Israel a enfrentar al poderoso enemigo. El llamado de Débora a Barak nos recuerda que, cuando Dios nos encomienda una misión, también nos da las herramientas y el respaldo necesarios para cumplirla. La verdadera valentía no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de confiar en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Cuando Débora llamó a Barak para liderar a Israel en la batalla contra Sísara y su poderoso ejército, su respuesta fue una mezcla de fe y vacilación. Barak le dijo a Débora: «Si tú vas conmigo, iré, pero si no vas conmigo, no iré». Jueces 4:8. Esta declaración revela mucho acerca del carácter de Barak y las circunstancias difíciles que enfrentaba. Por un lado, su solicitud muestra que respetaba la autoridad espiritual de Débora y confiaba en la presencia de Dios representada por ella. Por otro lado, refleja su temor ante la magnitud del desafío y una falta de confianza total en la promesa divina. La petición de Barak de que Débora lo acompañara no fue completamente negativa. En el contexto de la época, tener a una profetisa respetada en el campo de batalla era una fuente de ánimo y seguridad para los soldados. Sin embargo, su duda implicaba que necesitaba una garantía adicional más allá de la palabra de Dios. Débora, siendo una líder firme y sabia, accedió a su petición, pero le hizo una advertencia profética: «De acuerdo, iré contigo, pero por el camino que has tomado, la gloria no será tuya, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer». Jueces 4:9. Esta profecía es significativa porque destaca dos aspectos cruciales: la consecuencia de una fe vacilante y la forma inesperada en que Dios obra. La advertencia de Débora no fue un castigo severo, sino una lección sobre la importancia de confiar plenamente en Dios. Barak tendría éxito, pero la victoria final sería atribuida a una mujer, desafiando las expectativas culturales de la época. La profecía de Débora también señala que Dios no está limitado por las normas humanas. En una sociedad patriarcal, era inaudito que una mujer recibiera el crédito por una victoria militar. Sin embargo, Dios utiliza instrumentos inesperados para demostrar que el poder y la gloria le pertenecen únicamente a Él. Esta profecía se cumpliría más adelante a través de Jael, una mujer que jugaría un papel decisivo en la derrota de Sísara. La actitud de Débora en esta situación es un ejemplo de paciencia y firmeza. En lugar de reprochar a Barak por su falta de fe, ella le ofreció su apoyo y liderazgo. Débora entendía que a veces el pueblo de Dios necesita ser alentado y guiado con compasión. Su disposición para acompañar a Barak demuestra que el liderazgo espiritual también implica estar presente en los momentos de mayor desafío y lucha. Por su parte, Barak mostró humildad y disposición para aprender. A pesar de su vacilación inicial, aceptó la condición de Débora y se preparó para cumplir con su misión. Esta colaboración entre Débora y Barak nos enseña que, aunque nuestras dudas pueden limitar nuestra experiencia de la victoria, Dios sigue obrando con misericordia y puede utilizar nuestras debilidades para llevar a cabo su propósito.
La historia de Débora y Barak nos deja una poderosa lección. Cuando enfrentamos desafíos, debemos recordar que la confianza plena en Dios es nuestra mayor fortaleza. Aunque podamos sentir temor, Dios camina con nosotros y si estamos dispuestos a obedecerle, su propósito se cumplirá de formas que a menudo superan nuestra comprensión. Tras aceptar el llamado de Débora y recibir la profecía sobre la participación de una mujer en la victoria, Barak se preparó para cumplir la misión encomendada por Dios. La instrucción era reunir a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y llevarlos al monte Tabor. Jueces 4:6. Este no era un número abrumador comparado con la magnitud del ejército enemigo, que incluía 900 carros de hierro, una tecnología avanzada que representaba un desafío prácticamente invencible en aquel tiempo. Sin embargo, la fe y la obediencia eran las verdaderas armas de los israelitas. El monte Tabor, una colina de aproximadamente 500 metros de altura, con una cima plana y una vista panorámica, fue elegido estratégicamente para la batalla. Esta ubicación ofrecía una ventaja táctica. Los carros de guerra, aunque poderosos en terreno llano, serían menos efectivos en una subida empinada y en los terrenos irregulares alrededor de la montaña. Además, desde la cima, los israelitas podían vigilar los movimientos del enemigo y recibir las órdenes necesarias con claridad. La elección de este lugar revela la sabiduría y el plan perfecto de Dios para debilitar las fortalezas del enemigo. Mientras Barak reunía a su ejército, la tensión crecía. Los israelitas llevaban 20 años sometidos bajo el yugo del rey Javín y el temor al comandante Sísara. La opresión había dejado cicatrices en el ánimo del pueblo, y la idea de enfrentarse a un enemigo tan poderoso parecía temeraria. Sin embargo, el liderazgo de Débora y su confianza en Dios infundían valor en los corazones de los hombres. La presencia de una profetisa en el frente era un recordatorio visible de que Dios estaba con ellos, dirigiendo cada paso de la batalla. Por su parte, Sísara se enteró de los movimientos de Barak y movilizó su ejército hacia el río Sison para interceptarlos. Sísara estaba confiado en que sus carros de hierro y su ejército bien entrenado le darían una victoria rápida y definitiva. El río Sison, ubicado al pie del monte Tabor, parecía el lugar ideal para una emboscada. No obstante, Sísara ignoraba que la verdadera batalla no se decidiría por el poderío militar, sino por la intervención divina. En este punto crucial de la historia, el escenario estaba listo para una confrontación épica. Por un lado, un ejército humilde y limitado en recursos, pero dirigido por la palabra de Dios y una líder inspirada. Por el otro, una fuerza poderosa y temida que confiaba en su superioridad tecnológica. La fe, el valor y la obediencia de los israelitas serían puestos a prueba, pero Dios ya tenía un plan para asegurar su victoria. Esta fase de preparación nos recuerda que, cuando enfrentamos desafíos aparentemente imposibles, la estrategia de Dios siempre es perfecta. A veces, el terreno de nuestra batalla puede parecer desventajoso, pero cuando actuamos en obediencia a su dirección, Él se encarga de los detalles que nosotros no podemos controlar. El monte Tabor fue más que una posición militar. Fue el lugar donde el pueblo de Israel decidió confiar en el poder de Dios por encima de sus propias limitaciones. Con 10,000 hombres reunidos en el monte Tabor, el ejército de Barak estaba listo para la batalla. Mientras tanto, Sísara y su poderoso ejército de 900 carros de hierro avanzaban hacia el río Sison, confiados en su superioridad militar. La tensión era palpable, pero en ese momento crítico, Débora proclamó una orden firme y llena de fe. «Levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos».
¿Acaso no ha salido el Señor delante de ti? Jueces 4:14. Estas palabras no eran solo un llamado a la acción, sino una declaración de que Dios mismo estaba peleando por su pueblo. Al recibir esta orden, Barak descendió del monte Tabor con su ejército. Justo en el momento preciso, Dios desató una poderosa tormenta que cambió el curso de la batalla. La lluvia torrencial convirtió el suelo del valle del río Cisón en un lodazal. Los carros de hierro, que eran el orgullo y la mayor ventaja del ejército de Sísara, quedaron atascados en el barro. En lugar de moverse con velocidad y eficacia, se convirtieron en una carga inútil. Lo que parecía ser una ventaja imbatible para Sísara se transformó en una debilidad decisiva por el poder de Dios. Este inesperado giro creó el caos entre los soldados cananeos. Desesperados al ver sus carros inutilizados, comenzaron a huir, perdiendo cualquier sentido de orden y disciplina. Los israelitas, fortalecidos por la intervención divina, avanzaron con valentía y lograron una victoria aplastante. El ejército de Sísara fue completamente derrotado y ni un solo soldado enemigo quedó con vida. Jueces 4:16. El relato deja claro que esta no fue una victoria basada en la destreza militar de los israelitas, sino en el poder y la intervención de Dios. El mismo Dios que había dividido el Mar Rojo para liberar a los israelitas de Egipto, ahora intervenía para liberarlos de la opresión de los cananeos. Esta batalla fue una demostración de que Dios controla los elementos de la naturaleza y puede cambiar cualquier circunstancia para cumplir su propósito. Mientras el ejército de Sísara era destruido, Sísara mismo huyó a pie, abandonando su ejército y sus carros. Su confianza en la fuerza militar había sido destruida por completo. La derrota fue tan humillante como inesperada para los cananeos, quienes habían subestimado el poder del Dios de Israel. La intervención divina en esta batalla nos recuerda que ningún enemigo es demasiado grande para Dios, y que nuestras limitaciones humanas no determinan el resultado cuando confiamos en Él. Cuando obedecemos sus instrucciones y avanzamos con fe, Dios pelea por nosotros y utiliza hasta las fuerzas de la naturaleza para asegurar nuestra victoria. Tras el desastre en el campo de batalla, el poderoso comandante cananeo Sísara se encontró en una posición de total desesperación. El ejército que tanto había confiado en sus 900 carros de hierro fue destruido por la intervención divina. Los carros, que representaban la fuerza y el orgullo militar de los cananeos, quedaron atascados en el barro por la tormenta enviada por Dios. En lugar de dirigir una victoria, Sísara ahora era un hombre derrotado y vulnerable. La fuerza humana y la tecnología militar habían fallado frente al poder del Dios de Israel. Al ver que su ejército era destruido y sin otra opción, Sísara abandonó su carro y huyó a pie, buscando escapar del caos de la batalla. Su escape a pie revela su desesperación total. El gran comandante, temido por los israelitas durante años, ahora corría como un fugitivo sin honor ni esperanza. Su huida simbolizaba la derrota completa de los opresores cananeos. Los carros, que habían sido su mayor ventaja, se convirtieron en una trampa mortal debido al lodazal provocado por Dios. Sísara se dirigió a buscar refugio en un lugar inesperado, la tienda de Jael, esposa de Heber el Kenita, Jueces 4:17. Heber había formado una alianza con Jabín, el rey cananeo, por lo que Sísara pensó que estaría seguro allí. Los kenitas eran un pueblo nómada descendiente de Jetro, el suegro de Moisés. Aunque eran aliados de Israel en el pasado, algunos, como Heber, buscaban alianzas políticas con los cananeos para asegurar su bienestar y protegerse de conflictos. Al llegar a la tienda de Jael, Sísara confiaba en encontrar seguridad y descanso.
Jael salió a recibirlo con amabilidad y le ofreció un refugio temporal. Le dijo: «Entra, señor mío, entra en mi tienda, no tengas miedo». Jueces 4:18. Exhausto y sin sospechar el peligro, Sísara aceptó la invitación y entró en la tienda. Esta escena revela el estado vulnerable de Sísara, quien, por primera vez en su vida, dependía de alguien más para salvar su vida. Jael le dio leche en lugar de agua y lo cubrió con una manta para hacerle sentir más cómodo y seguro. Esta hospitalidad, sin embargo, era una trampa cuidadosamente preparada. Mientras Sísara confiaba en que estaba a salvo, Jael tenía un propósito diferente: cumplir con el plan divino para liberar a Israel del opresor. La aparente hospitalidad de Jael escondía una valentía y determinación que pronto se revelarían en un acto inesperado. La huida de Sísara y su búsqueda de refugio en la tienda de Jael marcan un momento crucial en la narrativa. Este giro muestra cómo Dios puede utilizar circunstancias aparentemente insignificantes para cumplir su propósito. Aunque Sísara había escapado del campo de batalla, no pudo escapar del juicio divino. Su destino estaba sellado, no por un ejército, sino por una mujer que jugaría un papel decisivo en el cumplimiento de la profecía de Débora. Este episodio también subraya una verdad importante. La aparente fuerza de los poderosos puede desmoronarse rápidamente cuando Dios interviene. Los planes de los enemigos de Dios nunca prosperan cuando Él decide actuar. La huida de Sísara nos recuerda que, aunque el mal pueda parecer invencible por un tiempo, la justicia de Dios siempre prevalece. Mientras Sísara descansaba en la tienda de Jael, confiado en que estaba a salvo, se cumplía una parte crucial de la profecía de Débora. Recordemos que Débora había advertido a Barak que, debido a su vacilación, la gloria de la victoria no sería suya, sino que Dios entregaría a Sísara en manos de una mujer. Jueces 4:9. Ahora, esta profecía estaba a punto de cumplirse de una manera inesperada y dramática. Jael, esposa de Heber el Kenita, tenía una oportunidad única para cambiar el destino de su pueblo. A pesar de la alianza de su esposo con los cananeos, ella decidió tomar una postura firme del lado del Dios de Israel. La Biblia no nos dice explícitamente por qué Jael tomó esta decisión, pero su valentía y determinación indican que comprendía la gravedad de la situación y que estaba dispuesta a actuar como un instrumento de la justicia divina. Mientras Sísara dormía profundamente, agotado por la batalla y confiado en su seguridad, Jael tomó una estaca de tienda y un martillo. Sigilosamente se acercó a él y con firme decisión clavó la estaca en su sien hasta que atravesó su cabeza y se fijó en el suelo. Jueces 4:21. La muerte de Sísara fue instantánea y brutal. El comandante que había sembrado terror durante años encontró su fin no en el campo de batalla, sino en una tienda a manos de una mujer. Este acto de Jael es uno de los momentos más sorprendentes de la historia bíblica. Su acción fue impulsada por valor, determinación y una comprensión del plan divino. Aunque su método fue drástico, en el contexto de la época, era una forma de liberar a Israel de un opresor cruel. Jael se convirtió en una heroína inesperada, demostrando que Dios puede usar a personas comunes para llevar a cabo hazañas extraordinarias. El cumplimiento de la profecía a través de Jael tiene una enseñanza profunda. Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su género, posición social o antecedentes, para cumplir su propósito. La derrota de Sísara por una mujer desafió las normas culturales y mostró que la fuerza de Dios no está limitada por las expectativas humanas. Mientras Barak y sus soldados peleaban en el campo de batalla, la victoria final fue asegurada por una mujer valiente en un acto solitario pero decisivo. El acto de Jael fue celebrado en el cántico de Débora, Jueces 5, donde se le honra con estas palabras:
Bendita sea Jael entre las mujeres, esposa de Heber el Kenita. Bendita sea entre las mujeres que habitan en tiendas. Jueces 5:24. Su valentía fue reconocida como un acto de justicia y liberación para el pueblo de Israel. La historia de Jael nos enseña que, cuando estamos dispuestos a actuar con valentía y obedecer el plan de Dios, podemos ser instrumentos poderosos en sus manos. No importa cuán inesperada o improbable parezca nuestra contribución. Si estamos alineados con los propósitos de Dios, Él puede usarnos para traer liberación, justicia y victoria. Después de la victoria milagrosa sobre el ejército de Sísara y la muerte del comandante a manos de Jael, Débora y Barak entonaron un himno de alabanza conocido como el Cántico de Débora, Jueces 5. Este cántico es una de las piezas poéticas más antiguas de la Biblia y tiene un profundo significado histórico y teológico. Es una celebración de la intervención divina, la valentía de los líderes y la liberación del pueblo de Israel. El cántico comienza con una invocación que da gloria a Dios por la victoria. Alaben al Señor por la disposición de los jefes de Israel, por el pueblo que se ofreció voluntariamente. Jueces 5:2. Débora y Barak reconocen que aunque ellos participaron en la batalla, fue Dios quien orquestó y garantizó la victoria. La disposición de los líderes y del pueblo fue esencial, pero la verdadera fuerza provino de la intervención divina. El cántico continúa describiendo las circunstancias de la batalla. Se menciona cómo Dios hizo temblar la tierra y desató una tormenta. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El río Sison los arrastró, el antiguo río, el río Sison. Jueces 5, 20, 21. Estas palabras poetizan la manera en que Dios utilizó las fuerzas de la naturaleza para derrotar al enemigo. La tormenta y el río Sison desempeñaron un papel crucial en atascando los carros de hierro de Sísara, convirtiendo una aparente desventaja para los israelitas en una victoria total. El cántico también celebra a los que participaron activamente en la batalla. Se mencionan específicamente a las tribus de Zabulón y Neftalí, que se ofrecieron valientemente para pelear, mientras que otras tribus, como Rubén, Galaad, Dan y Aser, son reprendidas por no haber acudido al llamado de ayuda. Jueces 5, 15, 17. Esta distinción muestra que, aunque la victoria fue de Dios, el compromiso y la valentía de las personas jugaron un papel importante. Un punto destacado del cántico es la exaltación de Jael, quien fue fundamental para completar la victoria. Se le describe como una heroína. Bendita sea Jael entre las mujeres. Extendió su mano para tomar la estaca y su diestra para empuñar el mazo de los trabajadores. Jueces 5, 24, 26. El acto valiente y decidido de Jael es celebrado como una acción de justicia, cumpliendo la profecía dada por Débora. El cántico concluye con una imagen poderosa de la derrota final de los enemigos de Dios. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Jueces 5:31. Esta declaración final es un deseo y una oración para que los enemigos de Dios siempre fracasen y que aquellos que le son fieles prosperen y brillen con fuerza. Este himno no es solo una celebración de una victoria militar, es una afirmación de la justicia y el poder de Dios. También sirve como un recordatorio para el pueblo de Israel de que su verdadera fortaleza proviene de su relación con Dios. Cuando confían en Él y siguen sus instrucciones, pueden superar cualquier obstáculo. El cántico de Débora es una inspiración para los creyentes de todas las épocas. Nos recuerda que debemos dar gloria a Dios por las victorias en nuestras vidas, reconocer a quienes se sacrifican y no temer actuar con valentía cuando se nos llama a servir.
La historia y el cántico reflejan que, incluso en los momentos más difíciles, Dios sigue obrando a favor de su pueblo, utilizando a líderes dispuestos y a personas inesperadas para cumplir sus propósitos. La historia de Débora y Barak, junto con el valiente acto de Jael, deja profundas enseñanzas que trascienden el tiempo y siguen siendo relevantes hoy en día. En un periodo de caos y opresión, cuando Israel había perdido la esperanza, Dios levantó a una mujer líder, una profetisa y jueza como Débora, para guiar al pueblo hacia la liberación. Esta historia demuestra que Dios no se limita a las expectativas humanas. Él puede usar a cualquier persona, independientemente de su género, para cumplir sus propósitos divinos. La victoria sobre Sísara y el ejército cananeo fue posible gracias a la obediencia, la fe y el trabajo en equipo. Débora fue un modelo de liderazgo valiente y lleno de fe. Su disposición para acompañar a Barak a la batalla no solo le dio confianza a él, sino a todo el ejército. Barak, a pesar de su duda inicial, también mostró coraje y obedeció el llamado de Dios, conduciendo a su pueblo hacia la victoria. La colaboración entre ellos enseña que la unidad y el apoyo mutuo son esenciales para cumplir con éxito las misiones que Dios nos encomienda. El papel de Jael en la derrota de Sísara resalta otra lección importante. Dios puede usar circunstancias inesperadas y a personas comunes para lograr grandes victorias. Su valentía al actuar en un momento crucial cumplió la profecía de Débora y liberó a Israel del opresor. Jael nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un instrumento de Dios cuando actuamos con fe y determinación. Además, la intervención divina en esta historia nos enseña que aunque los problemas parezcan imposibles de superar, Dios pelea nuestras batallas. La tormenta que atascó los carros de Sísara fue una muestra clara de que Dios controla todo, incluso los elementos de la naturaleza. Esta verdad nos anima a confiar en que, cuando obedecemos a Dios y actuamos en su nombre, Él se encarga de los detalles imposibles. Finalmente, el cántico de Débora nos recuerda la importancia de dar gloria a Dios por las victorias y reconocer a quienes se sacrifican por el bien común. La gratitud y el reconocimiento a Dios refuerzan nuestra fe y nos inspiran a enfrentar nuevos desafíos con valentía. La historia concluye con una paz que duró 40 años, Jueces 5:31, mostrando que cuando el pueblo confía en Dios y se mantiene fiel, disfruta de bendiciones y estabilidad. Este relato nos anima a reflexionar. ¿Qué desafíos enfrentamos hoy que requieren fe, valentía y unidad? Dios sigue llamando a personas valientes para actuar en su nombre, y su poder nunca falla a quienes confían en Él.